Mateo capítulo 6, versículos 28, 29 y 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hay tres cosas importantes que quiero considerar antes de iniciar esta revisión. En primer lugar, que en este pasaje Jesús es el que nos hace este llamado a la sensibilidad artística y a la experiencia estética. Un poco más adelante lo quiero explicar. Pero entonces, en primer lugar, es Jesús el que hace este llamado. En segundo lugar, vemos la insuficiencia del lenguaje prosaico y por lo tanto se vuelve necesario el lenguaje poético. Y en tercer lugar, esta experiencia estética nos tiene que llevar a comprender la belleza de nuestro Dios y esa belleza nos debe traer esperanza. En primer lugar, Jesús nos llama a observar nuestra realidad cotidiana con una óptica diferente. Nos llama a poner esas cosas que pasan en nuestra vida y que no llaman nuestra atención. Nos llama a poner esas cosas en el centro de atención, a detenernos un momento, a observar la realidad en el mundo. Así que, ¿qué es lo que hace Jesús en este pasaje de Mateo 6? Exactamente eso. En el versículo 26 dice: mirad las aves del cielo. Y este es un llamado bastante extraño, si se puede decir. La gente sale a la calle y anda por el mundo, van a trabajar, van a la escuela, van a sus obligaciones, van a pagar deudas, tienen que salir a pagar la luz, el agua, tienen que salir a comprar comida. Así que las personas están todo el tiempo saliendo por la calle sin prestar atención a las cosas que ocurren a su alrededor. Jesús lo que está diciendo es: detente un momento, y en este versículo 26 dice: mira las aves que están volando en el cielo. Lo que va a decir en el versículo 28 es: detente a ver las plantas que crecen. Y lo que está llamándonos a observar es la belleza que hay en las flores. Esa belleza que esas flores tienen es algo que Dios puso en ellas, porque es lo que dice en el versículo 30, dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es Dios el que viste la hierba de esa manera, es lo que Jesús está diciendo. Así que en primer lugar, Dios nos hace este llamado a la sensibilidad artística. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a mirar un atardecer y nos vamos a detener como el pintor a sacar un lienzo y pinturas y hacer una reproducción de lo que estamos observando. No, pero nos está diciendo que nos detengamos a entender que hay belleza ahí. En segundo lugar, lo que decía, que es la insuficiencia del lenguaje prosaico. Llega un momento en el que la lengua se vuelve insuficiente para expresar lo que hay adentro del ser humano. Para hablar un poco de esto, quiero referirme a una cita de José Ortega y Gasset, en donde él habla acerca precisamente del lenguaje. Dice: definimos el lenguaje como el medio que nos sirve para manifestar nuestros pensamientos, pero una definición, si es verídica, es irónica, implica tácitas reservas, y cuando no se la interpreta así produce resultados funestos. Y a continuación lo explica. Dice: así está. Lo de menos es que el lenguaje sirva también para ocultar nuestros pensamientos, para mentir. Entonces, Ortega y Gasset comienza su idea diciendo: las personas
definen el lenguaje, generalmente definimos el lenguaje como el medio que empleamos para expresar nuestros pensamientos. Pero esa definición está muy limitada y lo que Ortega y Gasset dice, bueno, hay gente que miente y la gente que miente no expresa sus pensamientos, la gente que miente los oculta. Luego dice, lo más peligroso de aquella definición es la añadidura optimista con que solemos escucharla, porque ella misma no nos asegura que mediante el lenguaje podamos manifestar con suficiente adecuación todos nuestros pensamientos. O sea que no solamente hay personas que mienten y ocultan completamente sus pensamientos, sino que aun cuando yo quiero expresar mis ideas, el lenguaje resulta insuficiente y a veces no puedo ser claro en expresar mi mensaje. Entonces, dice, cuando el hombre se pone a hablar, lo hace porque cree que va a poder decir cuanto piensa. Pues bien, esto es ilusorio, el lenguaje no da para tanto. Dice poco más o menos una parte de lo que pensamos y pone una valla infranqueable a la transfusión del resto. Sirve bastante bien para enunciados y pruebas matemáticas. Ya al hablar de física empieza a hacerse equívoco e insuficiente, pero conforme la conversación se ocupa de temas más importantes que esos, más humanos, más reales, va aumentando su imprecisión, su torpeza. Dice, dóciles al prejuicio de que hablando nos entendemos, decimos y escuchamos tan de buena fe que acabamos muchas veces por malentendernos mucho más que si mudos procurásemos adivinarnos. Entonces, Ortega y Gasset en esto nos muestra, o en su reflexión, él habla de la insuficiencia del lenguaje. Para esto entonces requerimos un lenguaje diferente y para esto es que aparecen las artes. Quiero leer sobre esto el Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Estos 4 versículos son fabulosos. A mí me encanta cómo se leen en la Reina Valera. Quiero leerlos ahora en la traducción en lenguaje actual. Salmo 19, versículos del 1 al 4. Dice, el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Y dice aquí, aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. El rey David se da cuenta de que el lenguaje es insuficiente y al mismo tiempo el rey David se da cuenta de que Dios nos dejó un mensaje que va más allá del lenguaje hablado, más allá de las palabras, que es el lenguaje de aquello que Dios dejó plasmado en el mundo. El rey David, al contemplar la belleza de la creación, dice, Dios nos dejó un mensaje ahí. Y lo que dice aquí en el versículo 3 es, no hablan, no dicen nada, o sea, no tienen una boca para hablar. Y dice, no se oye un solo sonido, o sea, no hablan como nosotros con palabras. Esto en la Biblia de Jerusalén lo dice un poco más claramente. Dice, en el versículo 4 dice, no es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír. O sea, no hay una voz, no hay una palabra. Sin embargo, hay un mensaje que está plasmado en toda la creación. Y es
un mensaje que Dios nos está dando. Así que el lenguaje prosaico tiene un límite. Y el propósito de Dios nunca fue quedarse o quedarnos en esta comunicación simplemente en el lenguaje prosaico. Dios quería avanzar y dar un paso más hacia adelante. Y quiero expresar ahora mismo por qué lo hace de esta manera. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que Dios espera no es simplemente que hagamos lo que Él nos dice, como en el Antiguo Testamento, que les decía, bueno, se tienen que vestir de esta manera. Y entonces el judío, tal vez molesto o tal vez indiferente, se vestía como la ley le ordenaba. Y ya. Pero Dios lo que está pidiendo es que le amemos. Dios está diciendo: tienes que amarme con todo tu corazón. Así que hay un límite para este lenguaje prosaico. Y ese límite se rompe cuando llegamos al lenguaje poético y al lenguaje de las artes, porque en este llamado que Jesús nos hace a la experiencia de lo estético, lo que Dios quiere es ahora producir una emoción, porque ese es el propósito de las artes, que dentro de ti aquello que tú estás viendo, aquello que tú estás oyendo, aquello que se puede percibir por medio de la obra artística, despierte en ti una emoción. ¿Cuál es la emoción que Dios quiere despertar en tu corazón? Amor, amor hacia Él. Y eso es de lo que David se da cuenta y deja plasmado en estos primeros 4 versículos del Salmo 19. La insuficiencia del lenguaje prosaico. Y en tercer lugar, la belleza nos tiene que llevar a tener esperanza. Al contemplar la belleza de la creación de Dios, debemos ser fortalecidos en esta esperanza. Mateo capítulo 6, versículo 28 dice: Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Jesús, al hacer este llamado hacia la sensibilidad artística, lo que nos está diciendo es el artista principal es Dios. Dios es el que pone toda esta belleza en toda esta creación. Lo que Jesús está diciendo es: toda esa belleza Dios la puso en cosas que se acaban así, en un momento. Y dice: Dios ha puesto en ustedes algo todavía más bello y ustedes no se han dado cuenta. Entonces tienen que detenerse a contemplar esa belleza, y cuando comiencen a ver la belleza que Dios puso en toda la creación, se darán cuenta que en ustedes mismos Dios puso algo todavía más hermoso. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Dice: si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Y entonces, cuando tú te detienes a meditar en esto, esta contemplación de la belleza, esta experiencia estética debe traer a tu corazón una cosa: esperanza. La esperanza de que Dios es bueno, de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que Él va a proveer para todo lo que necesitemos. Y es lo que Jesús nos está diciendo: hay belleza en el mundo, hay suficiente belleza en el mundo, que es la belleza que Dios puso ahí, y esa belleza es suficiente
para mostrarnos que vale la pena vivir. Quiero terminar leyendo una porción del Salmo 27. El Salmo 27 a mí me gusta mucho. Salmo 27, versículo 4, y dice: Dios mío, una sola cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. El rey David se da cuenta que la única cosa que él necesita en esta tierra y en la vida eterna es contemplar la hermosura de nuestro Dios. Nuestro Dios es hermoso, hay belleza en nuestro Dios, y esa belleza Él la dejó plasmada en la creación, y esa belleza ahora nos será revelada por medio de los libros poéticos que comenzaremos a estudiar a la brevedad. Pero esta es la introducción y es lo primero que quiero que reflexionemos, que podamos entender. Se trata de Dios, se trata de contemplar la belleza de Dios, se trata de que eso es lo único que necesitamos, contemplar la hermosura de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.